Muy buenos días, bienvenidos al Liberal Podcast. Quien les habla, su servidor Luis Miguel Suárez. Como siempre, es un verdadero placer para mí estar con ustedes y hablarles de eso que no te enseñan en la escuela ni en la universidad y pues lamentablemente tampoco en la familia. Hoy estaremos platicando sobre un tema muy controversial, un tema que se suele evitar bastante en la mayoría de los círculos sociales, un tema del que cuando tú lo hablas las personas le das como escozor, le das como algo de miedo. Y sí, como el título del podcast lo dice, hoy hablaremos de las drogas sin tantas controversias. Ustedes se preguntarán, ¿por qué un podcast que aparentemente se perfilaba de índole político dedique un episodio entero a hablar sobre las drogas? ¿Por qué este salto tan brusco de temática? ¿Acaso su podcaster, yo estoy a favor de su legalización o algo? ¿O peor aún, es un apasionado consumidor de las mismas? La respuesta está en la libertad. Y la libertad está en el conocimiento. Como se definió en el episodio pasado, los pensamientos políticos, económicos y socioculturales se relacionan entre sí en un mismo modelo, en aquel modelo de 3 dimensiones. Es decir, como liberales es importante conocer a profundidad y dominar temas relacionados con política, con economía y sociocultura, ya que la ignorancia es uno de los principales enemigos de la libertad. Pues cuando carecemos de información respecto de un tema tan importante y peligroso como las drogas, nos convertimos en personas vulnerables frente a aquellos que sí posean y manejan a la perfección dicha información. Pongamos un ejemplo sencillo de nuestra vida cotidiana. Pedrito o fulanito. Fulanito es un trabajador público que gana sueldo mínimo. Trabaja todos los días para llevarle el alimento a su familia. Pero, por más que fulanito se esfuerce, el dinero no le alcanza para cubrir todas las necesidades de él y las de su familia. Fulanito escucha en la televisión al candidato presidencial socialista decir: la culpa es del neoliberalismo, el pueblo unido va a derrocar al capitalismo perverso y opresor y va a salvar al pueblo. Pedrito le cree y vota por dicho candidato. El resultado: pérdida de la libertad de expresión, pérdida de la libertad económica, aumento de impuestos, aumento del déficit fiscal, expropiaciones, caída del PIB y en última instancia una espantosa diáspora. ¿Qué llevó a Pedrito a caer en la falacia de aquel pensamiento colectivista, aparentemente heroico, digno de un superhéroe? ¿Acaso fue la habilidad de oratoria del candidato? Pues no. La razón principal fue su ignorancia o la carencia de información frente a tal discurso populista. Parafraseando a von Mises en su libro La mentalidad anticapitalista, que por cierto es muy buen libro, lo recomiendo totalmente. Von Mises decía en su libro: la ignorancia y el resentimiento son la receta perfecta para desarrollar el pensamiento socialista. Por tal motivo, es importante que todo aquel que desee y ame ser libre se instruya para así evitar ser víctima frente a aquel que sí domina la información. Pero, volviendo a nuestro tema principal, toda la información expuesta en este episodio está fundamentada en el libro del neuropsicofarmacólogo David Nutt llamado Drugs Without the Hot Air, que se pudiera traducir como drogas sin el aire caliente o drogas sin tanta controversia, drogas sin sin tanto tabú. David Nutt fue jefe de la unidad antidrogas del Reino Unido y por muchos años se especializó en la búsqueda de fármacos que afectan el cerebro y situaciones como padecer adicción, ansiedad y sueño. Cuando se intenta hablar acerca de un tema tan complejo como las drogas,
Lo primero que se debe hacer es clasificar a las mismas según su efecto, para de esta forma poder explicar de mejor manera cada una de estas. El Dr. David clasificó a las drogas en 4 grupos: estimulantes, opioides, depresivos y psicodélicos. Cuando hablamos de estimulantes, nos referimos a aquellas sustancias que inhiben el apetito y el sueño, es decir, que lo mantienen controlado, que lo desaparecen o lo apaciguan, por así decirlo. Sustancias que causan una sobreestimulación en el sistema nervioso central, trayendo como consecuencia etapas de hiperactividad que varían según la dosis consumida. La cocaína, el crack, la nicotina presente en los cigarrillos, las metanfetaminas, las anfetaminas, los esteroides anabólicos y la cafeína, sí señor, son los estimulantes descritos por David Nutt en su libro. Por otro lado tenemos los opioides. Los opioides son sustancias que causan una sensación de relajación y de placer extremo, derivando de un efecto analgésico muy pero que muy potente. La heroína, la morfina y la codeína son opioides. Los depresivos, por su parte, contribuyen a la disminución de la ansiedad y el insomnio, dando una sensación de somnolencia extrema, además de entorpecer y ralentizar las habilidades motrices de las personas. Por ejemplo, el alcohol, la marihuana, las benzodiazepinas como el alprazolam, clonazepam, diazepam, o como se les conoce popularmente, ribotril, Valium y otros nombres así, son los nombres más famosos de las benzodiazepinas. Y por último, están los psicodélicos, que son todas aquellas sustancias que alteran la percepción de los sentidos, siendo los principales la visión, el oído y el tacto. El LSD, los hongos mágicos o magic mushrooms, el MDMA o éxtasis y el DMT. Ahora bien, ¿cuál de todas estas drogas son perjudiciales para el ser humano? Pues la respuesta es muy obvia. Todas. Todas en mayor y menor grado, claro está, según la peligrosidad de la droga misma y la salud física y mental de quien la consume. Sin embargo, a grandes rasgos, el Dr. David nos advierte en su libro de las que son más perjudiciales, tanto como para quien la consume como para la sociedad en general. Esta blacklist está compuesta por las 20 drogas más populares y de uso común, específicamente en el Reino Unido, donde el Dr. David enfocó su investigación. Les aseguro que el primer lugar de esta lista le va a sorprender bastante. Y la corona, como la droga más perjudicial y dañina para el ser humano y la sociedad misma, es el inocente y legal alcohol. Esta potente droga de tipo depresiva también posee el 5º lugar en el ranking de sustancias más adictivas, estudio realizado por el mismo Dr. David Nutt. El alcohol posee más de 40 puntos de peligrosidad para el consumidor y poco más de 70 en peligrosidad para la sociedad. En una escala de 0 a 100, sin duda, una realidad que te hará pensar 2 veces antes de consumir esta sustancia de forma indiscriminada con tus amigos. La medalla de plata se la lleva la heroína, una sustancia de tipo opioide, la cual también ostenta el primer lugar en el ranking de sustancias más adictivas. La heroína es capaz de elevar los niveles de dopamina del sistema de recompensas en animales de laboratorio hasta en un 200%, generando adicción física y psicológica desde el primer consumo. La heroína en esta blacklist tiene más de 50 puntos de peligrosidad para el consumidor, es decir, es más peligroso consumir heroína que consumir alcohol, primero porque es más adictivo y segundo porque causa un daño de forma, más acelerada que el alcohol. Pero posee poco más de 20 puntos de daños a la sociedad, según el Dr. David y su equipo de estudio. Es decir,
Para la sociedad representa un menor daño la heroína que el mismísimo alcohol. El alcohol ostenta más de 70 puntos en daño para la sociedad. Por eso que el alcohol de alguna manera se lleva la medalla de oro en esta blacklist. El tercer lugar es para el crack, o como se le conoce popularmente en países de habla hispana, la piedra, el bazuco también. Esta droga de tipo estimulante es capaz de elevar los niveles de dopamina del sistema de recompensas 3 o más veces de lo normal o habitual. Una sustancia capaz de consumir la vida de quien lo consume, poco a poco, al punto de no haber casi diferencia entre un esqueleto y un consumidor de crack. Esto es porque, digamos, los estimulantes inhiben el apetito y el crack es uno de los estimulantes más potentes que existen. Entonces las personas que consumen crack y viven bajo el efecto del crack no comen o comen realmente poco o nada porque esta sustancia les inhibe el apetito. Entonces pasan mucho tiempo sin comer y por eso adquieren, digamos, esa forma cadavérica y bastante fea. Esta droga tiene más de 50 puntos de peligrosidad para quien lo consume y poco menos de 20 puntos de daño a la sociedad. En el cuarto, quinto, sexto y séptimo lugar se encuentran la metanfetamina, la cocaína, el tabaco o cigarrillo y la anfetamina, respectivamente. Todas estas drogas son de tipo estimulante, capaces de elevar los niveles de dopamina increíblemente, inhibiendo el hambre y el sueño en el proceso, al igual que el crack. La cocaína y la nicotina presente en este top también se encuentran presentes en el top de las sustancias más adictivas también del Dr. David y su equipo de trabajo. La cocaína ostenta el segundo lugar y la nicotina en el tercer lugar en el top de las sustancias más adictivas. Cabe resaltar que estas 4 sustancias superan los 20 puntos de daño al consumidor y, por extraño que parezca, ninguna supera los 10 puntos de daño a la sociedad. En el octavo lugar se encuentra el cannabis, la famosa marihuana y todas sus variaciones, sativa, índica, ruderales y sus combinaciones. Esta sustancia fácilmente podría clasificarse como estimulante, como depresivo y psicodélico, ya que sus efectos son muy variados según su tipo y el consumidor mismo. Posee 20 puntos de daño al consumidor y menos de 10 puntos de daño a la sociedad. Esta abrumadora diferencia de riesgo o daño que existe entre el cannabis y el alcohol o el tabaco es la principal motivación de quienes promueven su legalización. Del puesto 9 al último puesto se encuentran el GHB, las benzodiazepinas, la ketamina, la metadona, la mefredona, el butano, el CAT, los esteroides, el MDMA o éxtasis, el LSD, la buprenorfina y las setas o hongos alucinógenos. Todas estas sustancias tienen menos de 20 puntos de daño al consumidor y menos de 5 de daño a la sociedad. De estas 12 últimas sustancias, destacaremos a las benzodiazepinas, 10º lugar en este ranking, sustancia de tipo depresiva que se usa para controlar los problemas de insomnio, ansiedad e hiperactividad cerebral. Las benzodiazepinas más comunes son el Valium o diazepam, el Rivotril o clonazepam, el Xanax o alprazolam y el Lexatin o bromazepam. Estas sustancias pueden causar dependencia fácilmente cuando su uso es irresponsable. Además, estas sustancias pueden dañar el ciclo del sueño permanentemente. Por esta misma razón, se venden solo bajo receta médica. Sin embargo, muchas personas recurren a las benzodiazepinas por mero placer o adicción. Cabe destacar que las benzodiazepinas, o como se les conoce popularmente, barbitúricos o caramelos, ostentan el 4.º puesto de las sustancias más adictivas en el ranking de
de sustancias más adictivas hecho por el Dr. David y su equipo de estudio en el Reino Unido. Por último, el MDMA o éxtasis, el LSD y las setas alucinógenos, puestos 17, 18 y 20 en esta blacklist. Digamos, estas sustancias de tipo psicodélicas son incapaces de producir adicción, ya que el ser humano presenta una altísima resistencia a los efectos psicoactivos de las mismas. El daño que causan a su consumidor es prácticamente nulo y el daño que causan a la sociedad cercano a 10. Estas últimas sustancias son altamente temidas por quienes ignoran o desconocen de alguna forma esta información, sin saber que la sustancia más peligrosa y una de las más adictivas reposa en su minibar. Para concluir, es necesario aclarar nuevamente que no estoy apoyando o promoviendo el uso de algunas de estas sustancias. Simplemente considero que esta información debería ser conocida por la mayoría de las personas para así evitar usos indiscriminados o indebidos de sustancias legales y para pensarlo 2 veces antes de consumir alguna de las más peligrosas de esta lista. Si te gustó el contenido, no te olvides de dejar tu like, comentar y compartir. Con la difusión de este podcast, no solo me estarás ayudando a mí, sino que estarás llevando la libertad a más personas. Se despide de ustedes su servidor Luis Miguel Suárez. Ha sido un verdadero placer compartir con ustedes.